Todos hemos visto alguna vez ese pequeño apunte en el extracto del banco. Un ingreso, a veces minúsculo, con el concepto liquidación de intereses. Y bueno, aunque sea poco, es dinero que no teníamos. Pero la pregunta es inevitable. De esa cantidad, ¿cuánto es realmente nuestro y cuánto es, pues, una simple parada técnica en la cuenta antes de ir a Hacienda? Hoy vamos a meternos de lleno en la letra pequeña de la fiscalidad de uno de los productos de ahorro más universales, los depósitos bancarios. Todos sabemos que los intereses no tributan como el sueldo, que van por una vía separada. Pero donde surgen las dudas es en cómo funciona exactamente esa vía, la famosa base imponible del ahorro. Vamos a desgranarla, a ver sus trampas y también alguna que otra sorpresa. Esa es la misión, sí. La idea hoy es dejar meridianamente claro cómo funcionan los impuestos para estos productos. Nos hemos sumergido en la documentación fiscal para extraer lo esencial, lo que de verdad importa, y bueno, la idea es traducirlo a un lenguaje claro para que cualquiera pueda entender qué pasa con su dinero y sobre todo por qué. Fantástico. Pues empecemos por el principio, por el concepto clave. Hacienda llama a estos beneficios rendimientos del capital mobiliario. ¿Qué significa eso exactamente? Pues significa que es el dinero que genera tu dinero, por así decirlo, sin que tú trabajes directamente por él. Y por eso, como bien decías, no se mezcla con tu nómina ni con los ingresos de una actividad profesional, va a un saco aparte. Claro, la base del ahorro, que en el fondo es como un cajón desastre donde Hacienda mete todos esos rendimientos que no son del trabajo, ¿no? Los intereses de una cuenta, los dividendos de unas acciones, la ganancia por vender un fondo, y a todo lo que hay en ese cajón le aplica unas reglas de juego distintas. Exactamente, esa es la imagen. Y esas reglas son, en esencia, una escala de impuestos progresiva. Empieza en un tipo del 19%. El 19%, esa es la cifra que nos suena a todos. Es la cifra de referencia, sí. Es la que se aplica a la inmensa mayoría de los ahorradores ya que cubre los primeros 6.000 euros de ganancias en un año. Ah, vale. A partir de ahí, la escala sube al 21% para ganancias de hasta 50.000 euros. Y luego sigue escalando al 23, 27 y hasta un 30% para rendimientos ya muy elevados. Lo importante es quedarse con la idea de que es una escalera, pero una distinta y por lo general más suave que la del IRPF sobre el trabajo. Entendido. Pero hay un detalle fundamental. Ese 19% no esperamos a pagarlo en la declaración de la renta del año siguiente. Cuando el banco nos paga los intereses, ya viene un mordisco aplicado. Y ese es el mecanismo más práctico de todo el sistema, la retención a cuenta. El banco está, legalmente obligado a actuar como un intermediario de Hacienda. O sea que no es que quieran, es que tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Antes de darte tu dinero, calculan el 19% de los intereses brutos, lo apartan y se lo ingresan directamente a la agencia tributaria, a tu nombre. Es en la práctica un impuesto pagado por adelantado. Un pago a cuenta. Pero, y aquí me surge una duda. ¿Qué pasa si tengo pérdidas en otro producto de ahorro? Imagina que gano 100 euros de intereses en un depósito y el banco me retiene 19 euros. Pero por otro lado, he perdido 200 en un fondo. ¿Hacienda me devuelve esos 19 euros que el banco ya le ha pagado? Esa es una pregunta excelente y toca el corazón del sistema. Sí, por supuesto. Esa retención no está escrita en piedra, es solo un anticipo. En tu declaración de la renta anual es donde se hace el ajuste de cuentas final. Se suman todas las ganancias y pérdidas de ese cajón del ahorro. Si el resultado final es de pérdidas o de una ganancia muy pequeña, Hacienda te devolverá toda o parte de la retención que te han practicado. Ah, vale. O sea, el ajuste se hace al final del partido, en la declaración. Exacto. Pongamos el ejemplo de los papeles que revisamos. Una persona genera 1.200 euros de intereses brutos. El banco calcula el 19%, que son 228 euros, y se los paga a Hacienda. A la cuenta de la persona llegan 972 euros. Esos 228 euros son un crédito fiscal a su favor que se regularizará en la declaración del IRPF. Perfecto, eso queda clarísimo. Ahora vamos a un terreno que a mí me parece fascinante porque apela un poco a la nostalgia. Me acuerdo perfectamente de la época en que los bancos regalaban de todo. Mi abuela eligió su banco por la calidad de la vajilla que le ofrecían. Dudo mucho que nadie en ese momento pensara, a ver, ¿cómo declaro yo estos platos en la renta? Esos regalos se escapan del radar de Hacienda. Sería un gran truco, pero no.
Hacienda tiene un nombre para eso: retribución en especie. Y a sus ojos, recibir una tableta, un robot de cocina o una vajilla es exactamente lo mismo que recibir el dinero equivalente. Tributa igual. Lo que es realmente curioso es cómo se calcula el valor de ese regalo. Porque claro, ¿qué valor le pones? ¿El que pone en la caja? ¿El de una tienda online? Ni lo uno ni lo otro. La norma es muy específica. El rendimiento que se declara es el coste que tuvo ese regalo para el banco, pero incrementado en un 20%. Espera, un 20% más. O sea que Hacienda no se conforma con el coste real, sino que le añade un plus. Es como si dijeran, el valor de este regalo no solo lo que le costó al banco, es también el valor promocional, el gancho que tiene. Es una forma bastante astuta de asegurarse de que no se escapa nada de valor. Has dado en el clavo. Es una fórmula para evitar que se declare un valor artificialmente bajo. Siguiendo un caso práctico de la documentación, un banco regala un equipo de música que le costó 240 euros. Para Hacienda, la base sobre la que se calcula el impuesto no es 240, sino 288 euros. Que es el resultado de sumarle ese 20%. Exacto. Y sobre esos 288, el banco calcula la retención del 19% y la ingresa en Hacienda. Con lo cual, al final, en los datos fiscales del cliente aparecerá un rendimiento por ese regalo que es significativamente mayor de lo que costó en origen. No es gratis, ni mucho menos. Para nada. En ese ejemplo, el rendimiento íntegro que el cliente debe declarar en su IRPF por recibir el equipo de música asciende a 342,72 euros. Es importante saberlo porque esa cifra aparecerá en el borrador de la renta y mucha gente no entiende de dónde sale. Sale de esta fórmula tan particular. Vale, hemos cubierto el escenario ideal. El dinero entra, se paga un impuesto claro y listo. Pero el camino del ahorro a veces tiene curvas. ¿Qué pasa cuando hay que frenar en seco y cancelar un depósito antes de tiempo? ¿Cómo nos trata Hacienda en ese bache? Es una situación muy frecuente. Si por cancelar anticipadamente te aplican una penalización, lo más habitual es que esa penalización se reste de los intereses que habías generado. Si vas a ganar 100 y te penalizan con 30, tu rendimiento final es de 70 y tributas por esos 70. Es lógico. Pero a veces la penalización es tan grande que no solo se come los intereses, sino que muerde parte del capital que pusiste. Y ahí la cosa cambia y se pone interesante a nivel fiscal. Si la penalización afecta a tu capital inicial, esa pérdida se considera un rendimiento negativo del capital mobiliario. Ah, o sea que esa pérdida no cae en saco roto. La puedes usar para restar de otras ganancias del ahorro que hayas tenido, como los intereses de otra cuenta o lo que hayas ganado vendiendo unas acciones. Todo va a la misma cesta del ahorro para compensarse. Exactamente. La pérdida tiene utilidad fiscal. Y esto nos conecta con productos un poco más complejos que un depósito tradicional, como los llamados depósitos estructurados. Que suenan a algo mucho más sofisticado. Para que quede claro, un depósito estructurado podría ser algo como: te garantizamos el capital, pero los intereses dependen de si las acciones de Inditex suben un 5% en un año. ¿Algo así? Es un ejemplo perfecto. Son productos a medio camino entre un depósito y una inversión. El problema es que a veces ni siquiera el 100% del capital está garantizado. Y fiscalmente hay varios escenarios. Si al final hay ganancia, es simple. Tributa como cualquier otro rendimiento del ahorro. Si hay una pérdida parcial de tu capital, se trata como la penalización que acabamos de ver. Un rendimiento negativo que puedes compensar. ¿Y cuál es el tercer escenario? El más complejo. A veces el contrato dice que si el activo al que está ligado, las acciones de Inditex de tu ejemplo, evoluciona mal, en lugar de devolverte el dinero, te entregan esas acciones. En ese preciso momento, cuando recibes las acciones, no pagas impuestos. Se difiere el pago entonces. Se difiere por completo. La tributación se producirá el día que decidas vender esas acciones. Y la ganancia o pérdida se calculará comparando el precio de venta con el dinero que tú pusiste en el depósito originalmente. Ahí es donde un producto que sonaba a depósito se convierte en una inversión con un riesgo y una fiscalidad muy diferentes. Hablando del capital y del patrimonio, eso me lleva a pensar en el final del camino. Estos depósitos no desaparecen con nosotros, se heredan. ¿Cómo cambia el juego fiscal cuando el interlocutor ya no es el titular, sino sus herederos? Pues cambia por completo, porque salimos del IRPF y entramos en un impuesto totalmente diferente, el impuesto sobre sucesiones y donaciones. El saldo de las cuentas y depósitos en el momento del fallecimiento se suma a todo lo demás, casas, coches, acciones, y forma la masa hereditaria, sobre la que los herederos deben tributar.
¿Y el banco? ¿Qué papel juega ahí? ¿Se limita a certificar el saldo que había? Su papel es mucho más activo y crucial. La ley les impone una responsabilidad subsidiaria. Esto en la práctica significa que tienen prohibido entregar el dinero de las cuentas a los herederos, no hasta que estos no demuestren que han pagado el impuesto de sucesiones o que están exentos de hacerlo. El dinero queda bloqueado por ley. Es un mecanismo de garantía para el Estado, para asegurarse el cobro. Totalmente. Pero la propia norma ofrece una solución muy práctica para evitar un bloqueo. Imagina que los herederos necesitan el dinero de la cuenta para pagar el propio impuesto. Sería un callejón sin salida. La ley permite que el banco, aunque no pueda darles el dinero a ellos, sí emita un cheque a nombre de la agencia tributaria con cargo a esos fondos para liquidar el impuesto. Muy inteligente, una forma de desatascar el proceso. Ahora, para completar el cuadro, cambiemos radicalmente de perspectiva. ¿Qué ocurre si el dueño del depósito no vive en España? ¿Un ahorrador alemán con una cuenta en un banco español paga los mismos impuestos? Aquí llegamos a una de las grandes sorpresas que esconde la normativa fiscal, la que se rige por el impuesto sobre la renta de no residentes. Y la respuesta corta es no. Por norma general, los intereses que un banco español paga a un no residente están exentos de tributación en España. Vaya, esa sí que no la esperaba. Totalmente exentos. Un momento. Significa que un inversor de, digamos, Alemania puede tener su dinero en un banco español, usar la seguridad del sistema financiero español y no contribuir con un solo céntimo de impuestos aquí, mientras que un español con el mismo producto sí lo hace. Suena como una desventaja competitiva para los ahorradores locales. Planteado así, parece chocante, pero tiene su lógica dentro del marco fiscal internacional. Se busca atraer capital extranjero y, sobre todo, evitar la doble imposición. Se asume que ese ciudadano alemán ya declarará esos rendimientos en Alemania, conforme a las leyes de su país. Para que esta exención se aplique, hay un requisito indispensable. El titular debe entregar al banco un certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades de su país. ¿Y si no lo presenta? Si no lo hace, un banco español no tiene forma de saber legalmente que no es un residente fiscal aquí. Por tanto, está obligado a tratarlo como si lo fuera y aplicarle la retención del 19% como a todo el mundo. De ahí la importancia para los no residentes de tener ese papel siempre en regla. Entendido. Ha sido un recorrido muy completo. Si tuviéramos que resumir, diríamos que los intereses son renta del ahorro, con esa escala que empieza en el 19%, que el banco nos hace el favor u obligación de adelantarnos el pago con la retención, también que los regalos no son gratis para Hacienda y que se valoran con esa curiosa regla del más 20%, y finalmente que el tablero de juego cambia por completo si hablamos de herencias con el impuesto de sucesiones o si el titular es no residente, que puede beneficiarse de esa exención tan llamativa. Es un resumen perfecto. Nos hemos centrado en los rendimientos, en las ganancias. Pero en la documentación se menciona un concepto que, aunque hoy es anecdótico, podría no serlo tanto en el futuro. Los intereses negativos. La normativa deja claro que si un banco te cobra por guardar tu dinero, ese coste no se considera un gasto deducible para un particular en su declaración. Y esto abre una reflexión final interesante. ¿Está nuestro sistema fiscal realmente preparado para un mundo donde ahorrar pueda tener un coste explícito y directo? ¿Cómo debería tratarse un rendimiento negativo que no viene de una penalización, sino de la propia naturaleza del producto? Es una cuestión que pone a prueba la capacidad de adaptación de las normas fiscales a realidades financieras que están en constante evolución y que pueden desafiar la lógica con la que se diseñaron los impuestos hace décadas.